tal? Bienvenidos a Poder Judicial Conecta, que se transmite a través del portal Regeneración y de las redes sociales del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Recuerden que en Facebook nos encuentran como Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y en Twitter como @TSJ Oaxaca. No olviden seguirnos, ahí pueden sintonizar este programa. Que el día de hoy contamos con la participación de la magistrada Berenice Ramírez Jiménez. Ella es presidenta de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, quien viene hoy a hablarnos de un tema que es muy importante porque esta Sala Constitucional que ella preside cumple 10 años próximamente. Entonces, magistrada, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, gracias por la invitación. Sí, y bien, como ya habíamos comentado en programas anteriores, la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca es una instancia que garantiza la dignidad, las libertades y los derechos fundamentales de las personas consagrados en la Constitución Política y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces es muy importante este tema y por eso hoy queremos iniciar más que nada con la gente que no nos ha visto, porque ya ha venido a programas anteriores, que sepan un poco cuál es la función que realiza esta sala. Perfecto. Bueno, esta sala tiene dos funciones principales. Debemos de entender que el Poder Judicial del Estado de Oaxaca está conformado por juzgados o jueces y en teoría hablamos de primera instancia y hablamos de una segunda instancia, ¿no? Entonces, las salas son en sí son órganos jurisdiccionales que tenemos como segunda instancia. ¿Qué hace una sala? Bueno, tenemos salas penales, salas civiles, salas familiares, ¿no? La Sala Constitucional es una sala especializada en materia constitucional y a su vez es una sala penal. Entonces, ¿qué sucede con nosotros? Bueno, nosotros lo que hacemos es revisar las resoluciones de primera instancia, teniendo en cuenta que nosotros tenemos dos materias, podemos decirlo así, la materia penal y la materia constitucional. Entonces, revisamos sentencias de primera instancia en materia penal y en materia constitucional somos un órgano jurisdiccional donde damos trámite a algunos mecanismos de control constitucional, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos, o sea, en teoría. Ahora bien, ¿qué revisamos de las resoluciones? Bueno, que estén bien dictadas, que haya sido una decisión justa. Y en materia constitucional, principalmente conocemos de algunos mecanismos constitucionales, como son las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y la duda en sí de algunas leyes en cuanto a su constitucionalidad. Lo que tenemos más es los juicios para la protección de los derechos humanos, que eso es como la parte central o de lo que realmente decimos nosotros que es como el pan de cada día, ¿no? Todos los días es lo más común o lo que tenemos más en estadística. Eso es lo que realizamos. Sí, bien. Entonces, esta sala, ¿desde cuándo entró en funcionamiento y por qué era tan necesaria la instalación de ella? Bueno, esta sala entró en funcionamiento a partir del 3 de octubre del 2013. De hecho, vamos a cumplir 10 años como de haberse implementado. Y nació a raíz de la reforma del 2011 en cuestión de que se vigile que no existan violaciones a los derechos humanos, ¿no? Por eso es la necesidad. Quiero decirles también que somos dentro de las pocas entidades federativas que contamos o que nuestro Estado cuenta con sala constitucional, ¿no? No todas las entidades federativas cuentan con una sala constitucional. Entonces nosotros, después de Veracruz, yo creo que somos pioneros en la sala constitucional. Bien, de ahí viene mi siguiente pregunta, porque bien ya comentaba que hay diferentes salas constitucionales en el país, pero ¿qué hace diferente la Sala Constitucional de Oaxaca del resto, ¿no?, del país? Ok, bueno, nuestra sala constitucional puede haber algunas diferencias, yo creo que muchas. Primero, uno de los procedimientos que nosotros velamos, vigilamos o que se dan o que se le da trámite es el juicio para la protección de los derechos humanos. Yo siempre digo que desde el concepto o el nombre tenemos una gran diferencia o es sui generis, ¿no? Incluso me atrevo a decir que es el único en el país, ¿no? O sea, existen otros juicios para la protección de los derechos humanos, de ahí también el cambio es uno es para y uno es de, pero no es como el nuestro, ¿no?
Hace como 2 meses tuvimos, por ejemplo, un intercambio de ideas con Zacatecas y ellos estaban súper emocionados y de hecho copiaron nuestro modelo porque decían, es como algo que está en boga, es algo que está pues teniendo suma importancia para poder respetarse los derechos humanos. Bueno, el juicio para la protección de los derechos humanos, lo que nosotros necesitamos es una recomendación, ¿no? Vamos a ver más adelante en qué consiste. Pero para algunos estados no se necesita una recomendación, sino es lo que le llaman un amparo chiquito, ¿no? Okay. Entonces, de ahí la necesidad de tener una sala constitucional que vele por los derechos humanos y de ahí la importancia que tenemos porque nosotros lo que tenemos o hacemos es hacer obligatorias las recomendaciones que evitan la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca. Bien, bien. ¿Pueden explicarnos más o menos cómo es un juicio en esta sala? O sea, Claro. Bueno, es importante mencionar que para llegar a un juicio para la protección de los derechos humanos necesitamos de una recomendación. Nosotros como abogados decimos que es como la base, ¿no? Podríamos decir como el documento base de esta acción. Es una recomendación que ya emitió la Defensoría, pero que aparte de eso ya se hizo todo lo necesario para el cumplimiento, ¿sí? Y que a pesar de que ya se hizo lo necesario, no se ha cumplido, o que la autoridad no ha cumplido esa recomendación. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues bueno, primero hacer un escrito simple en el que las personas o las víctimas manifiesten que no se cumplió la recomendación, que se hizo todo lo necesario, ¿no? Expresar el nombre, su domicilio, la recomendación, anexar la copia de la recomendación, anexar pues, las pruebas necesarias para explicar o comprobar que se ha hecho todo lo necesario y que no se ha cumplido, principalmente acudir a la sala, ¿no? Con este documentito y de ahí empezamos nosotros el proceso o el procedimiento. ¿Cómo se inicia? Pues bueno, lo admitimos, ¿no? Decimos quién es la autoridad, se le notifica, se le dice que hay un periodo de pruebas y alegatos. De hecho, este juicio para la protección, nosotros decimos que es oral y que es escrito. Empezamos con la parte escrita, después seguimos con la parte oral porque hay una audiencia de pruebas y alegatos donde aceptamos las pruebas, decimos, ok, ustedes ofrecieron estas pruebas, aceptamos las pruebas, y a partir de eso, después de ese periodo de pruebas y alegatos, se desahogan las pruebas, se alega en una audiencia oral y después pues dictamos una resolución. Esa resolución, una vez dictada, no termina ahí, sino que vigilamos el cumplimiento de esa resolución. Es decir, una vez que se dice, a ver, tu autoridad no estás cumpliendo, te exigimos el cumplimiento y vamos a checar en cuestión de ejecución qué estás haciendo para cumplirlo, ¿no? Te damos un plazo para decir, tienes que cumplir, por ejemplo, con una disculpa pública. Entonces, tienes que hacerlo dentro de los 60 días, ¿no? Ok, ya estás cumpliendo, ya cumpliste, ¿no? O tienes que ofrecer cursos de derechos humanos. Ya lo estás haciendo, a lo mejor la autoridad te dice, sí, ya lo estoy haciendo, y te remite la documentación comprobando que ya estás haciendo los cursos. Entonces nosotros vigilamos el cumplimiento hasta llegar a que termine totalmente la autoridad en cumplir esa recomendación. ¿Han tenido casos donde no se cumple esa recomendación? Hasta ahorita, según los antecedentes, no, porque eso es lo que nosotros, claro. O sea, es la función principal de exigir, ¿no? El cumplimiento. ¿No? ¿Tiene algún caso que recuerde ahorita que pueda comentarle a la gente? Pues bueno, existen varias cuestiones interesantes. Últimamente tuvimos una muy interesante de cuestiones de violencia contra las mujeres y ahí se le exigió el cumplimiento a una universidad en cuestión de pedir una disculpa pública y a que se termine con la parte del acoso, ¿no? El acoso en la institución. Y dentro de lo que recuerdo es que sí se pidió que se hiciera una disculpa pública en la institución, a la persona, que se den cursos, capacitación en derechos humanos, ¿no? Es por decir algo. Tenemos varios muy importantes. Podría ser igual entre las instituciones las presidencias municipales, ¿no? El cumplimiento de una disculpa pública, reparar el daño, una cuestión monetaria, que se les dé, ¿qué más? Cursos que
que el municipio cumpla en cuestión de capacitar a su personal, que no exista la repetición del acto, porque eso es súper importante, ¿no? Bueno, ya se cometió la violación, pero lo importante es vigilar que no vuelva a suceder, porque de nada sirve que, pido la disculpita nomás y lo vuelvo a cometer, de nada sirve. Entonces lo que se vigila es eso, o sea, la no repetición del acto. Sí, que la gente no piense que nada más es, bueno, ya se disculparon, ya no hay más, no, hay que seguir el proceso para que estas cosas no se vuelvan a repetir. Exacto, por eso se capacita y se busca, no repetición del acto. Sí, la labor que realiza la Sala Constitucional tiene mucho que ver con el quehacer pues, de la Defensoría, ¿no?, de los Derechos Humanos. ¿Cómo se da esta labor conjunta? Bueno, primero, lo que nosotros decimos es que para que nosotros lleguemos como juicio para la protección, necesitamos una recomendación. Sí. ¿Quién emite la recomendación? Pues la Defensoría. Entonces, la Defensoría, a partir de una queja, que dicen, a ver, puede ir cualquier ciudadano, a ver, tal autoridad me cometió una violación a mis derechos humanos. ¿Cuáles son las violaciones? No, pues esto, ok. Entonces, hace un seguimiento y al finalizar puede terminar en una recomendación, que es como, lo que nosotros decimos es como una resolución en la que dice, a ver, tu autoridad tienes que hacer esto, esto y esto, porque cometiste una violación de los derechos humanos. Y entonces, hay autoridades que las aceptan, hay autoridades que no, hay que sí las aceptan, pero no las llevan a cabo. Entonces ahí nosotros entramos, ¿no? Donde nos dicen, a ver, ya se dictó una recomendación, pero no se ha cumplido. Entonces llegan con nosotros de manera jurisdiccional, porque debemos recordar que la Defensoría no es un órgano jurisdiccional, sino es un órgano como totalmente autónomo, por supuesto, pero es como una invitación, ¿no? A ver, esta autoridad, realizaste una violación, te invito a que... Nosotros lo que hacemos es, a ver, no es una invitación, es que debes de cumplir esta recomendación, ¿no? Hacer todo lo necesario para que se cumpla. Habrá algunas ocasiones que no se pueda cumplir porque humanamente no se puede, sí. Pero la mayoría de las veces se cumple. Bien, ¿no? Quiero hacer una pequeña pausa para decirle a la gente que nos está viendo que si tienen alguna duda sobre este tema o cualquier otro relacionado con el Poder Judicial del Estado de Oaxaca, no deben comunicarse a Justiciatel 800-719-2232. Ahí con mucho gusto los van a atender y resolver cualquier duda, ¿no? O los canalizan al área que requieran. Magistrada, ¿se podría considerar entonces que la Sala Constitucional de Oaxaca es referencia a nivel nacional en cuanto al acceso a derechos humanos? Por supuesto que sí. Yo digo que vamos creciendo. La verdad es que antes no se conocía de nuestro trabajo, ¿no? Y lo más importante es que a través de nuestras resoluciones, nuestro trabajo se hace, pues se ve. Entonces, hemos tenido mucho más asuntos en cuestión del juicio para la protección de los derechos humanos. Tan es así que algunas entidades federativas se han acercado a nosotros para decirnos, oigan, ¿cómo trabajan? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo están trabajando sus juicios? ¿Cuántos juicios tramitan? ¿Cómo los tramitan? ¿Cuáles son los autos de trámite? Entonces, la verdad es que sí hemos tenido mucha trascendencia, mucha importancia. Y pues bueno, nuestras resoluciones también han tenido un impacto social increíble. Yo también digo que estamos viviendo una nueva era, un nuevo siglo, una nueva constitución más apegada a los derechos humanos. Sí. Entonces existen y deben existir más mecanismos para poder controlar esta cuestión de violaciones a los derechos humanos. Entonces, para nosotros, ¿no?, como Sala Constitucional, pues es muy importante el trabajo que se realiza diario, pero sobre todo considero que debe ser un trabajo que debe de verse, ¿no?, a través no solo de nuestras resoluciones, sino también de darnos la publicidad necesaria, ¿no? Yo decía en algunas ocasiones que las universidades no existe una clase de derecho procesal constitucional local. De hecho, la mayoría de los licenciados que salen de las universidades desconocen los procedimientos locales constitucionales. Entonces, una de las maneras para que nos conozcan y conozcan el trabajo constitucional o derecho procesal constitucional local es tener en las universidades una materia donde puedan saber los jóvenes qué es lo que se hace, ¿no? Entonces, esa es la importancia, pero aparte, existen ya en otros estados de la República, pues salas constitucionales que trabajan de distinta manera, por supuesto,
pero que también ayudan en esta concientización, en este trabajo, en decir, bueno, no estamos solos trabajando, también distintas entidades federativas trabajan en lo mismo, y que pues bueno, otras que no tienen salas constitucionales también dicen, bueno, están como, ajá, pues sí está el trabajo, ¿y qué hacen? ¿Cómo lo hacen? Está como el gusanito de decir, pues sí, o sea, les está yendo bien, claro. Saben, conocen, hay menos violaciones a los derechos humanos, se ve la ejecución, o sea, eso es de ahí la importancia. Claro, sí, se copia ese modelo, por así decirlo, y digo, al final de cuentas, no nada más debe ser Oaxaca, debe ser en el resto del país, ¿no? Se replica, ¿no? Se replica, exacto. Sí. En este sentido, entonces, ¿cómo puede una persona acudir a la sala constitucional? Ya más o menos nos decían qué casos, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, estos ejemplos, la gente luego entiende mucho con ejemplos. Estos ejemplos, por ejemplo, en algún caso de universidad, sí, de algún acoso, ¿no? ¿Cómo es entonces que alguien se puede acercar a la sala constitucional para exigir o pedir que se repare el daño, ¿no? Ok, bueno, primero es importante mencionar que debemos entender que debemos acudir primero a la Defensoría de los Derechos Humanos. Interponer nuestra queja y ahí se sigue todo el procedimiento. Bien. Cuando tengamos una recomendación es cuando nosotros podemos acudir al juicio para la protección de los derechos humanos y en este caso a nuestra sala. Sí. Teniendo la recomendación que no se puede, o sea, que se ha hecho todo lo necesario y la autoridad no lo ha cumplido, es cuando llega con nosotros. ¿Cómo puede acudir? Pues bueno, es un escrito sencillo donde exprese, está la recomendación, están las copias y pues, si no tiene las copias podemos pedir la sala de defensoría y pues puede ir al Poder Judicial del Estado. Estamos en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial, en el General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria, es el edificio J2. Y pues estamos en el tercer piso, presentar ahí su promoción y le damos todo el trámite correspondiente, ¿no? Bien, maestra, antes de entrar a lo que íbamos a hablar hoy, que son los 10 años de la Sala Constitucional, quisiera que nos comentara un poco sobre esta gran labor que han realizado con las sentencias de lectura fácil, ¿no? Sí me gustaría que la gente conociera un poco en qué consiste y por qué ha sido tan importante, sobre todo en esta sala, ¿no? Bueno, nosotros como sala constitucional y sala penal, pues llevamos algunos asuntos penales. ¿Qué se ha hecho? Anteriormente no se tomaban en cuenta en las resoluciones los protocolos para juzgar con perspectiva de género. Y entonces se dio la necesidad y a partir de hace casi 2 años empezamos a dictar algunas resoluciones en sentencias de lectura fácil que ayuda a las personas o los ciudadanos a entender estas resoluciones en un lenguaje común, en un lenguaje, pues nosotros decimos del vulgo, por decir de la gente, del pueblo, ¿no? Sin tener cuestiones jurídicas que a veces no se entienden y vemos la necesidad de a quien va dirigida la resolución es la primera persona que va a entenderla, ¿no? No es el abogado, porque el abogado pues ya lo conoce, ya lo sabe, pero la persona a la que va dirigida es quien debe conocerlo. De ahí la necesidad en hacer sentencias de lectura fácil y adaptarnos a las personas a quien van dirigidas, ¿no? En este caso hicimos una sentencia a una chiquita en materia penal que había sido abusada sexualmente, pero tenía una discapacidad del lenguaje. Y pues tampoco leía. Entonces, ¿cómo iba a entender la sentencia? Pues bueno, con un audio, y se hizo un audio, ¿no? Después ya hicieron un video. Entonces, vemos la necesidad que tenga a quien va dirigida la sentencia y adaptarla de esa manera. Sí, la intención es que justo adaptar para que la gente pueda entender, ¿no? Porque muchas veces se pierde esta relación con a lo mejor el abogado o el magistrado o el juez con las personas y es como no estoy entendiendo qué está pasando y sobre todo cuando se trata de menores, ¿no? Claro. Magistrada, entonces ahora sí, los 10 años de la Sala Constitucional. Pues bueno, vamos a cumplir 10 años que se implementa la sala. Estamos por tener un programa, un congreso digital. La verdad es que pensamos que puede tener mayor impacto a nivel nacional e internacional, donde las personas se puedan conectar y hacer uso de las tecnologías, ¿no? Tenemos ya, y nos falta por confirmar en esta semana, puede ser, que vengan a capacitarnos a nivel no presencial, sino a nivel pues digital, ¿no? Por Zoom a lo mejor o alguna otra plataforma, gente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para explicarnos algunas resoluciones y sobre todo una capacitación importante, así como magistrados de diversas salas constitucionales de algunas entidades federativas
que podemos hacer como una mesa de diálogo o intercambiar opiniones y esta cuestión de ustedes qué hacen, nosotros hacemos esto y poder llenarnos, ¿no? y poder compartir con la ciudadanía toda esta cuestión. La idea era no solamente tener abogados, magistrados, jueces, sino que también la ciudadanía entienda estas cuestiones, ¿no? Y que sepa qué se está haciendo. Sí. Entonces, es lo que estamos planeando. Justo me preguntaba más o menos a este congreso, bueno, la idea que traen, ¿es únicamente para personal jurisdiccional o intentan como abrirlo para que mucha gente pueda, para que la gente que nos oye ahorita puedan seguir las redes, a lo mejor decir, bueno, el congreso viene tal día, a mí me interesa conocer lo que van a hacer? Claro, la idea es aperturarlo para todos, no solamente para abogados, sino es para todos, y pues bueno, con esta facilidad de ahora los medios digitales, hace que con un link puedas verlo en cualquier momento, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo han sido estos 10 años, magistrada? Pues bueno, gracias a Dios, yo tengo 2 años ya casi en la sala, estos 10 años han sido complicados, ¿no? Es una materia que apenas estaba aperturando, y entonces el trabajo realizado, pues al principio eran 1, 2, 3, 4 asuntos, ¿no? Hoy en día estamos hablando de asuntos, pues ahorita por ejemplo tenemos 7 controversias constitucionales, por decir, y varios juicios de protección, ¿no? Para los derechos humanos. Entonces han estado creciendo, ¿no? Hay más asuntos y pues también de distinta índole en cuanto a dificultad. Entonces, yo lo veo como vamos creciendo, vamos por más, nos falta más camino, pero el principio siempre es complicado. Claro, ¿no? Sí. Entonces, vamos trabajando y con el trabajo cotidiano, primero Dios, esto tiene que dar. Claro, sí. ¿Podría compartirnos algunas experiencias relevantes que hayan tenido? Usted nos comentaba que viene de 2 años para acá, ¿no? Pero a lo mejor algunas que también conozca. Pues bueno, en la sala hemos tenido algunas experiencias súper importantes en cuestión de los grupos vulnerables, niños, niñas, personas con discapacidad. Hemos tratado de como tener una nueva visión más humanista, más sensible, apegada a la ciudadanía, ¿no? Ya no nada más ser ese órgano jurisdiccional, sino ser más sensible a las cuestiones. Entonces, hay asuntos muy importantes. Hay asuntos en los que se ha llegado a cosas súper trascendentales, por ejemplo, en la cuestión de los centros penitenciarios, anteriormente existían algunas limitantes, con un juicio para la protección se llegó a tener algunas cuestiones de apoyo para los reclusos, ¿no? En algunas autoridades municipales se dio esta idea de la disculpa pública, se han tratado de que no se repitan los mismos actos, se ha capacitado a la gente en materia de derechos humanos, que es súper importante. Entonces, como sea, se está trabajando y no solamente una cuestión de una resolución, no solamente en lo formal, sino lo más importante en la sensibilidad hacia los ciudadanos y sobre todo a los demás a las demás autoridades y a los demás órganos jurisdiccionales. Bien, magistrada, ¿cuál sería su mensaje para la sociedad respecto a la labor que realiza la Sala Constitucional? Pues primero que se acerquen a la Sala Constitucional, que es importante que se visualice nuestro trabajo y que tengan la idea o la noción de que haremos lo más humano y sensible para hacer algunas aportaciones y que no se sigan violando los derechos humanos, ¿no? Y no solamente creo que es solo en la sala, sino en realidad todos deberíamos de poner nuestro granito de arena para evitar violaciones a los derechos humanos en nuestra vida común, corriente, en nuestra vida cotidiana o diaria. Sí. Entonces, bien, el 3 de octubre es... 3 de octubre es el aniversario, los 10 años de la sala. Estamos planeando nuestro congreso 28 y 29 de septiembre. Y pues bueno, sigan las redes sociales del tribunal, sigan las redes sociales Twitter, Instagram, Facebook, para saber cuáles serán los mecanismos para que puedan inscribirse a la capacitación, quiénes vienen a capacitar. Y pues bueno, la idea es llenar cada vez más espacios para que sepan que tenemos una institución que vigila las violaciones a los derechos humanos. Bien, magistrada, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y recuerden, entonces, como ya comentó la magistrada, si ustedes están interesados en conocer qué va a haber en este congreso, 28-29 de septiembre, sigan las redes sociales del Poder Judicial, en Facebook nos encuentra como Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y en Twitter como @TSJ Oaxaca, ahí les estaremos dando toda la información que requieren y pues muchas gracias, magistrada, por haber venido,
Les agradezco también a ustedes por habernos acompañado una vez más y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Hasta luego.